Vamos a analizar, como hemos venido haciendo en las últimas semanas, el nombramiento que hizo ayer Claudia Sheinbaum como parte de su equipo de gobierno. Ayer fue solamente un servidor público el que se dio a conocer, a diferencia de los jueves anteriores que habían sido varios. Pero bueno, pues no deja de ser importante el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia de la República, no solo por el nombre y la historia de Lázaro Cárdenas Batel, sino también por la historia de esta dependencia, la Oficina de la Presidencia de la República. Y nos acompaña, como lo ha hecho, y se lo agradezco mucho, los viernes anteriores, el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y de la Universidad Anáhuac. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre agradecido por tus amables invitaciones y como bien dices, es muy interesante este nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel. Pues sí, creo que tanto por la persona, por el nombre, por la trayectoria, por la historia de Lázaro Cárdenas Batel en este sexenio y también por el cargo. ¿Por dónde quieres que comencemos, Arturo? Si quieres, vamos a comenzar por el cargo y esto es muy interesante porque durante esta administración esa oficina prácticamente no existió. Digamos que sus funciones las tuvo precisamente Lázaro Cárdenas Batel como jefe de asesores y por el otro lado Julio Scherer con la oficina de asuntos jurídicos, pero digamos que de una manera muy sutil trataban de trabajar directamente con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, y incluyendo en esto al propio vocero presidencial, Jesús Cuevas. Entonces, entre ellos tres trataban de ser el círculo más cercano al presidente, adoptando esas políticas que deberían de ser tradicionales desde la oficina de la presidencia que se tuvieron en otras administraciones. Uh-huh. Esta oficina es una especie como de chief of the staff, una especie de gran controlador de filtro. Yo lo diría así, es el gran filtro de quien puede o no puede entrar a ver al presidente, Uh-huh. quién puede entrar a ver al presidente para hablar de determinados temas que a él le interesen en ese momento. Si en esta administración no lo hubo, en esta administración va a resurgir. La gran cuestión es, ¿le va a tener la confianza para esas circunstancias o va a ser una mera oficina de trámite para que algún funcionario en específico, algún empresario en específico pueda entrar a ver al presidente? Si nada más va a ser esa situación, vaya, no va a tener el peso político. Pero si va a ser el hombre que va a orquestar la filtración de las personas, empresarios y personas allegadas a la presidenta, Uh-huh. ese sí va a tener un poder muy especial y eso le va a significar pues poder controlar los hilos de la política nacional de una manera que a lo mejor incluso pudiera ser superior a la propia Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Interior. Ahí también tendríamos que checar precisamente en el ánimo de quién va a estar en la mayor cercanía, si con Lázaro Cárdenas Batel o con Harfuch. Ahí hay dos hombres que serían muy importantes para la seguridad y para el desarrollo del país en el ánimo de la presidenta. Entonces, aquí van a haber estos dos, digamos, estas dos disputas por el poder desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde la oficina de la presidencia. Oye, Arturo, ¿podría decirse que en este sexenio pues fue disfuncional la oficina de la Presidencia de la República porque el presidente en los hechos era su propio jefe de la oficina de la Presidencia, como era su propio secretario de Gobernación y su propio muchas cosas más? Así es, tienes toda la razón. El presidente adoptó tanta capacidad de poder y de decisión que él arropó en sí todas las decisiones, no se dejó, vaya por la expresión, asesorar. Y vaya que en un cargo presidencial o de primer ministro, dependiendo de la nación o del Estado, se debe de tener un pool muy importante que le arropen al presidente, al primer ministro, para poder tomar las mejores decisiones. Si a veces aún así no toman las decisiones las más adecuadas, ahora imaginémonos cuando no hay quien le pueda decir desde atrás al presidente, mira, acercarse al oído y decirle, esto no es lo más adecuado, mira, esto es tal vez lo más asequible que podemos hacer. Esa es la función de alguien que va a tener esta función, y en este caso es Lázaro Cárdenas Batel,
un hombre, digamos que interesante por un lado. Es el heredero del general Lázaro Cárdenas del Río, es el hijo del el encausador de la izquierda moderna en México, creador del Partido de la Revolución Democrática, un hombre que además estudió, si mal no me acuerdo, etnografía y no la ejerció, que está casado con una ciudadana cubana, especialista en fotografía, pero también hay que recordar que él como gobernador, porque él fue gobernador de Michoacán, fue el primero que trajo estos programas de acercamiento de profesionistas cubanos de la medicina, que no fue nada exitoso, por cierto. Fue un fracaso también allá en Michoacán cuando él lo trajo a su tierra. Fue ya senador, fue diputado, sin ninguna relevancia política realmente, simplemente ocupó un espacio legislativo sin gran prestancia. Y eso también habría que empezarlo a considerar, ¿no? Y también por el otro lado, fue uno de los delegados por parte del PRD ante el Foro de Sao Paulo. Eso sí habría que empezarlo a destacar. Bueno, si te parece, Arturo, tengo que hacer aquí una pausa y seguimos conversando después del corte. Adelante, claro. Volvemos enseguida. Bueno, estamos conversando con el doctor Arturo Ponce Urquiza sobre el más reciente nombramiento de Claudia Sheinbaum como parte de su equipo de trabajo, Lázaro Cárdenas Batel, quien ocupará la oficina de la Presidencia de la República. Arturo, ¿es relevante lo que sucedió en este sexenio cuando, después de que el presidente López Obrador criticara a Cuauhtémoc Cárdenas por pues, ser uno de los participantes en el Grupo México Colectivo, que pues, lo colocó del lado de los adversarios, y luego Lázaro Cárdenas pues, dejó el gobierno, pues no dijo formalmente que con motivo de ese comentario, pero fue bastante obvio que fue inmediatamente después de eso. ¿Es relevante esa anécdota? Sí, yo creo que sí es relevante, dado las circunstancias sobre las que se fue gestando la renuncia del propio Lázaro Cárdenas Batel. Sobre todo porque fue un mensaje diciendo que no estaba de acuerdo en la posición que se estaba guardando en contra de su padre. Sobre todo en la memoria histórica que la mayoría de los mexicanos tienen sobre de quién fue el creador de esta izquierda moderna, de esta izquierda que buscaba otras formas que no estuvieran alineadas sobre el marxismo, sobre el leninismo, sino con cuestiones sociales, tales como las hizo su padre o su propio abuelo. Yo creo que ahí vino una especie de operación de tejido fino para tratar de evitar más rispidez. De hecho, después vimos a un Cuauhtémoc Cárdenas acercándose a la entonces candidata a la presidencia de la República y participando de algunos foros, y eso fue limando las asperezas en esa parte. Pero sí es muy importante empezar a señalar esas diferencias de cómo ver a la izquierda desde presidencia de la República ahora a cómo las quiere plantear la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y eso es muy importante porque viene otro elemento también para el nuevo jefe de la oficina de la presidencia. ¿Cómo va a dialogar con la oposición? ¿Cómo va a dialogar con su propia presidenta de partido, que todo apunta que es María Luisa Alcalde? ¿Cómo va a dialogar con los distintos jefes de las bancadas, tanto en San Lázaro como en el Senado? Esa es otra pieza que tiene que trabajar muy bien Lázaro Cárdenas Batel, e incluso con el sector empresarial, porque eso va a ser también una pieza muy importante para poder sacar adelante al país, ya que hay datos económicos que manejan que posiblemente el año que viene no crezca México más allá del 1.5, 1.6. De ser cierto, sí se necesita un gran articulador de la política nacional. Ha habido jefes de la oficina de la presidencia muy poderosos. En el caso de Lázaro Cárdenas Batel, ¿lo ves como uno de ellos? Lo veo más bien como un hombre de bajo perfil y a lo mejor, esa es mi estimación, una especie de José Córdoba Montoya en la oficina al lado de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, pasar de bajo perfil, no verse, no publicitarse demasiado, pero sí ser con poder, un articulador nato para las necesidades de la presidencia. Que no se note su mano, pero que sí se noten sus efectos, sus causas
y sus éxitos. Por ejemplo, hablabas del diálogo con la oposición, hablabas también del diálogo con los empresarios. Parece haber ciertas señales encontradas porque en lo que toca al diálogo con la oposición o con los otros poderes, formalmente eso le corresponde a la secretaria, a la futura secretaria de Gobernación. En cuanto a la relación con los empresarios, bueno, podríamos decir que a lo mejor el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o el futuro enlace, la futura enlace con los empresarios, la señora Altagracia. ¿Cómo ves a Lázaro Cárdenas pues incursionando en estos terrenos que formalmente tendrían, vamos a decir, dueño? Yo creo que sería muy importante, porque si bien hay áreas ya muy definidas para ese tipo de diálogos, como puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, obviamente, el SAT o Secretaría de Relaciones Exteriores, la oficina de la presidencia tiene esa particularidad, tiene esa movilidad, es una especie, ¿cómo decirlo?, un alfil, es un alfil muy especial que le permite tener ese diálogo, que no tiene la cortapisa de que una secretaría, por ejemplo, como Hacienda, pueda tener. La oficina de la presidencia tiene que tener una capacidad de movilidad tal que puede tocar temas tanto jurídicos como de migración, como de turismo, como de cuestiones legislativas. Esa es la viabilidad. Ahora, ¿quiénes van a estar en el equipo de Lázaro Cárdenas Batel? Él puede ser el hombre orquesta, pero debe de tener todo un equipo muy bien estructurado que le permita a él empezar a tejer ese diálogo. Pensemos en su momento como lo tuvo Ernesto Zedillo, con el maestro Orcasitas, con Líbano Sáenz, con Fernando Lerdo de Tejada. Es decir, ellos tres, en estos casos, articulaban toda esa estructura que le permitía al presidente tomar las decisiones. En este caso, tiene que hacer algo muy especial también Lázaro Cárdenas. ¿Quiénes van a ser su equipo de trabajo? Es como un pequeño gabinete el que quizá vaya a tener. Exactamente, tienes toda la razón. Es un gabinete especializado que él debe de tener, que le deben de suministrar toda la información debida y por haber. Es decir, si la candidata o ya presidenta electa dice que va a comenzar también desde las 6 de la mañana a trabajar, para las 7 tener un encuentro con los medios de comunicación, esa oficina de la presidencia tendría que estar trabajando desde las 4 de la mañana para poder tener toda la información debida y por haber de lo que se va a tratar, de los temas con el Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana, y lo que pudiera haber en el feedback con los medios de comunicación a las 7 de la mañana. Ahora, tengo solamente un minuto. En el pasado, pues chocó uno de los miembros de ese pequeño gabinete en el sexenio de Vicente Fox, Adolfo Aguilar Sincer, con pues los responsables de las dependencias de seguridad. ¿Tú crees que Lázaro Cárdenas Batel, por ser nieto del general Lázaro Cárdenas, pudiera tener una mejor relación? Debería de. Pero yo diría más bien por este lado, debe de ser el político que debe de saber convencer a sus contrapartes, y en este caso con los secretarios del área de seguridad. Vaya la expresión que voy a decir, una especie de Pepe Grillo que les dé en el punto certero a lo que quiere explicar el secretario, por ejemplo, de Sedena, o la secretaria de Gobernación, para decirle, esto es lo que quieren decir, esto es lo que quieren llevar a cabo, y a lo mejor se puede llevar de mejor manera a través de las capacidades de las distintas secretarías. Pues muy bien, doctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente. No, al contrario, siempre agradecido con tus amables invitaciones. Gracias, el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y la Universidad de Anáhuac.